8:34 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados, el doctor Patricio Gijón y el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Patricio Gijón fue asambleísta, es jurista. Les invitamos para analizar, en medio de la crisis que vive el Seguro Social ecuatoriano, se ha sumado un tema interno sobre la configuración del Consejo Directivo del IES, que de alguna manera distrae lo que debiera preocuparse una administración, es afrontar los problemas angustiantes en el tema de salud, el tema de pensiones. Hoy, enredados con un tema respecto de la permanencia de dos vocales impresentables, que ni el mismo sector empleador ni el mismo sector de los trabajadores se sienten representados. Incluso han planteado al propio Consejo Directivo del IES que se vayan. Conocemos una reunión hace 15 días en donde el ingeniero César Rodríguez y el doctor Luis Clavijo, representantes de empleadores y trabajadores respectivamente, dijeron que se van, están de acuerdo que se van. Resulta que el presidente emite el decreto 571 que expide el reglamento para la designación del representante de asegurados y de empleadores, y anuncian en las últimas horas que van a presentar acciones, recursos constitucionales para decir que les están sacando casi de gana, cuando ellos han sido parte de la crisis y no parte de la solución de la crisis. Quisiera empezar con Patricio Gijón. ¿Es viable la aplicación de este decreto, de este reglamento, que parte de la derogatoria de ese gobierno nefasto del correísmo que en el 2012 expidió un reglamento para que sean elegidos a través del CNE? Doctor Gijón, muy buen día. Buen día. ¿Es viable la situación actual del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuya crisis ha tocado fondo? Hace indispensable una urgente decisión política muy clara que busque la reparación de tanto daño ocasionado a esa institución, acompañada, claro está, de una vía jurídica adecuada. El presidente de la República suscribió un decreto ejecutivo que sacudió al carcomido Consejo Directivo del IES, sacando a los falsos y mañosos representantes de empleadores y trabajadores. El rescate del Seguro Social es una prioridad nacional. Recordemos que a finales de noviembre del 2021, la Corte Constitucional se pronunció a través de una sentencia declarando el incumplimiento de la resolución que obligaba a elaborar una ley que permite el nombramiento amplio e inclusivo de los vocales representantes de trabajadores y empleadores. Ese pronunciamiento alargó el proceso de nombramiento de nuevos vocales, perennizando, ampliando de manera absurda e ilegal la presencia por 10 años de Luis Clavijo como representante de los trabajadores y de César Rodríguez representando a los empleadores. El presidente Lasso, con decreto ejecutivo de 3 de octubre del presente año, el decreto ejecutivo 571, procedió a reglamentar la designación de los representantes de los asegurados y de los empleadores en el Consejo Directivo del IES, con el fin de dar gobernabilidad a esa institución. El decreto establece que en el término de 15 días se proceda a la designación de nuevos representantes ante el Consejo Directivo del Seguro Social, advirtiendo que los actuales vocales llevan más de 10 años en funciones prorrogadas, cuando la ley establece claramente que su periodo tiene un tiempo de duración de 4 años. Doctor Gijón, un escenario en el supuesto que presenten recursos ante un juez y ese juez le dé la razón y en los 15 días se nombran como desean los dos sectores, de empleadores y de trabajadores, ¿qué pudiera pasar? Realmente el país ha advertido la grosera ilegalidad e indelicadeza de Clavijo y Rodríguez
para permanecer en esas vocalías cuyos representados expresan precisamente inconformidad y rechazo. Hace mucho tiempo los mencionados ciudadanos dejaron de tener legitimidad en sus representaciones. Aquí, estimado Miguel, el poder ciudadano va a imponer una línea clara, además de que advierto el hecho cierto de que la decisión adoptada por el presidente de la República mediante un reglamento que consta en el decreto ejecutivo 571, pues, y que tiene 4 artículos y una disposición final que deroga el reglamento sustitutivo para la designación de los representantes de los empleadores y de los asegurados, es una salida jurídico y política viable para destrabar, para tratar de iniciar todo un proceso de rescate del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bien, con esta explicación jurídica del decreto 571 para nombrar a los nuevos delegados de empleadores y trabajadores, doy la bienvenida al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Desde una visión económica, desde una visión de manejo del seguro social, usted que también con su experiencia fue parte, recordamos hace tantos años, de la Comisión de Inversiones que hubo en su momento, antes de que se cree el BIES, el Banco del IES, ¿cómo ve esta situación? ¿Cómo normalizar lo que dice el doctor Gijón? Hay que recuperar, darle gobernabilidad, porque conforme avanza el tiempo, se deterioran más las finanzas, los fondos del seguro social, sin afrontar este tema estructural. Economista Mauricio Pozo, muy buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la entrevista. Saludando a Patricio Gijón, también a todos los que nos escuchan. Tal vez iniciar indicando que cuando alguna vez conversamos de esto, que lo hemos hecho en múltiples ocasiones, hemos dicho que el seguro social requiere una reforma integral. No es una reforma solamente cosmética, sino algo que le dé posibilidad de salir nuevamente y que tenga viabilidad a largo plazo, porque ese es uno de los objetivos de una institución como esta. Y por esa razón, dentro de los componentes para que esto mejore, obviamente está la estructura del gobierno corporativo de la institución. Este consejo directivo que sin que tengamos un adecuado va a ser imposible implementar las reformas que se requieren implementar. Por esa razón, a mí me parece que lo actuado por el presidente de la República va en la dirección correcta. Aquí habrá que esperar que los nuevos delegados que nombren los empleadores y los empleados vayan también con un espíritu de reforma de la institución, porque caso contrario podemos estar cambiando los nombres de los integrantes del Consejo, pero no vamos a poder cambiar todo lo que hay que modificar. Para el tema específicamente de la pregunta, Miguel, fíjese, hay una multiplicidad de situaciones que tienen que corregirse. El Seguro Social tiene, para empezar, un problema financiero y un problema actuarial. Para juntar ambos conceptos, vinculado a decisiones, muchas de ellas difíciles políticamente, pero probablemente muy necesarias. Le doy algunos ejemplos. El caso de la edad de jubilación. Es casi una excepción en la región tener una edad de jubilación como la que tiene Ecuador. Una decisión de revisar eso es políticamente polémico y eso va a demandar fuerza política y la dedicación de una estrategia para que eso se pueda aplicar. Segundo, los años de aportes que sirven para la jubilación. De acuerdo a la estructura actual, son los 5 mejores años los que se contabilizan para ella. En la gran mayoría de países de la región se usan o todos los años de aportación o un periodo mucho más largo, de 10 o 20 años. ¿Y por qué razón? Porque cuando usted concentra en los 5 años, lo que hace es darle una prima que le hace menos sostenible al proceso de jubilación, que es una de las prestaciones del seguro. Por otro lado, es casi la excepción también en la región, donde tengamos el aporte del Estado a la seguridad social. Como sabemos, del aporte del 40% de las pensiones,
es una decisión constante en la propia Constitución de la República, pero eso en la mayoría de países no existe. Supuestamente por concepto, la seguridad social tiene que mantenerse por sí sola. Yo no estoy sugiriendo que se elimine el 40, simplemente estoy haciendo notar que eso ahora son más de 2.000 millones, son alrededor de 2.200 millones anuales de aportación. Hace poco tiempo, cuando yo estuve en funciones públicas, era de 1.600 millones, y si usted hace una estimación para los siguientes años, en poco lapso más, vamos a tener una necesidad de aporte de 4 o 5.000 millones, lo cual, así lo diga en la Constitución, va a ser en la práctica imposible de cumplir. Entonces algo hay que hacer sobre eso. Hay que tomar una decisión también difícil. Asimismo, es una excepción para la región que la seguridad social en el Ecuador tenga también la prestación de salud. En la mayoría de países solamente el tema de jubilación, aquí sí tenemos salud. Si queremos que permanezca el tema de salud en la seguridad social, también hay que tomar decisiones, porque eso tiene sus propios problemas. Hay problemas de corrupción, hay una deuda del Estado por el tema de los servicios de enfermedades catastróficas, que ya está cerca de los 5.000 millones, probablemente el número, que es una de las obligaciones del Estado con el seguro. Entonces he citado unos pocos casos simplemente para ilustrar que todo ello va a demandar una reforma integral. El que tengamos un consejo directivo distinto con otras personas es importante, pero es una pieza de un rompecabezas mucho más grande que tenemos que conformar para poderle dar sostenibilidad y viabilidad a la seguridad social. Si no hacemos nada y miramos para otro lado, esto le va a reventar, si no es de este gobierno, será el próximo. Y yo no quiero ni pensar lo que puede pasar el día de mañana si el Seguro Social no puede cumplir con las pensiones de los jubilados. Ahí estaremos hablando de otro problema bastante más complicado de manejar de lo que ya hemos tenido, y no creo que debamos llegar a eso, y además no creo que es lo correcto. Por esa razón, ojalá el gobierno, con este inicio que es el cambio de esa estructura, a pesar de que la nominación tiene que venir de otros sectores, pueda dar lugar a una reforma integral que le permita a la seguridad social tener una posibilidad de sostenimiento hacia adelante. Economista Mauricio Pozo, ahora esto pasa por una decisión política, no solo que el sector de empleadores y trabajadores tengan sus representantes nuevos, sino también la administración, porque quien preside el Consejo Directivo es el delegado del presidente de la República, y en eso realmente se ha habido inestabilidad. 3 presidentes en 1 año 4 meses, es decir, da cuenta de que no ha habido una decisión política para afrontar. Y conforme pasa el tiempo, vamos a cerrar este 2022, vienen las complicaciones, porque no es cuestión de tener fondos, como a veces no se interpreta mal. Sí, el IES tiene recursos, pero en un sistema previsional hay que tener esos recursos al mediano y largo plazo, economista Mauricio Pozo. Es correcto, Miguel. La prestación de este tipo de servicio está sustentado en el largo plazo. Usted tiene que hoy día recibir los aportes, las contribuciones de la seguridad social que le permitan pagar jubilaciones futuras. Y eso es lo que no tenemos. Y por eso tenemos lo que se conoce como un déficit actuarial. Ese es el déficit actuarial. No poder garantizar pensiones futuras en base a los aportes actuales. Y eso se da por varias otras razones, inclusive externas. Le doy el ejemplo de que en el Ecuador la tasa de natalidad ha caído. Era del 1,9, ahora estamos hablando del 1,4, 1,5 anual. Parece poco, pero en práctica eso es significativo en el tiempo. 2, con la situación económica hay menos empleo y por lo tanto hay menos aportes a la seguridad social. Eso también conspira contra la viabilidad financiera y futura. Y por otro lado, hay una expectativa de vida mayor. Hay más jubilados. Entonces, hay menos aportantes y hay más jubilados. Entonces, tiene ahí obviamente un bache que tiene que ir cubriendo. Entonces, eso le hace complicado. Y hay un tema que me estaba olvidando. Usted algo hizo referencia en la pregunta, que es la presencia del BIES.
yo siempre me he cuestionado la realidad y la necesidad de que este exista como tal, por varias razones. Creo que hay una innecesaria duplicación de responsabilidades. Fíjese que cuando yo estuve presidiendo la Comisión Técnica de Inversiones ya hace 20 años, que yo no era empleado público, por cierto, yo tenía un contrato de prestación con el Seguro Social en ese momento. ¿Sabe cuántos éramos de la Comisión de Inversiones? 3 personas. Ahora el BIES, que hace en materia de política y manejo de inversiones, en concepto lo mismo, son 800 personas. Entonces, poco lo que le quiero decir es que ahí también habrá que ver qué es lo que se hace, porque se han escuchado horrores de las situaciones que se han dado en el manejo de la parte financiera del seguro. Así que, sí, todo esto de alguna manera va en la vía de poderle dar un mantenimiento y una sostenibilidad futura. Caso contrario, podemos tener problemas bastante serios. Doctor Patricio Gijón, una vez que se nombre a los nuevos vocales del Consejo Directivo, tanto empleadores cuanto trabajadores, ¿usted es partidario de que se haga una auditoría a lo que han hecho estos señores representantes suplentes en extensión de una década casi? Se les audite el trabajo, porque la crisis sigue. ¿Qué hicieron ellos? Y además debiera limpiarse el Seguro Social por los rezagos que existen y conexiones, porque tantos hechos de corrupción, especialmente en el sector de la salud, compra de medicamentos, manejo de hospitales, especialmente en el litoral, se ha denunciado. Sin duda. Primero, permítame saludar de manera cordial a Mauricio Pozo y apuntar el hecho cierto de que la politiquería y la corrupción han destrozado esa institución. El IES acusa gravísimos problemas de gestión, de solvencia, de liquidez, pasando por el criminal desabastecimiento de medicinas que ha llevado a la atención de salud a su peor momento. El Seguro Social ecuatoriano complicó mucho más su desastroso estado financiero cuando un gobierno populista dejó de pagar el 40% de aportes y extendió las prestaciones de salud a familiares de los afiliados, a más de usar su liquidez como caja no chica, sino enorme. En la actualidad, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene 3.700.000 aportantes, más su obligación en prestaciones médicas se extiende a más de 10 millones de personas. Yo quiero que me permita retomar el tema que fue materia de la declaración de la Corte Constitucional cuando estableció la inconstitucionalidad de los incisos segundo y tercero del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social para la elección de vocales del Consejo Directivo. El fallo dictado en el año 2016 dice, y pido, Miguel, tomar mucha atención, ese fallo dice que tiene un efecto diferido. ¿Qué significa esto? Eso significa que los vocales pueden y deben elegirse bajo el marco legal anterior hasta que la Asamblea Nacional emita la reforma legal pertinente. Por eso es que aquí encaja perfectamente lo dispuesto en el decreto ejecutivo 571, que dispone que el representante de los afiliados sea designado por las centrales sindicales, la Confederación Nacional de Servidores Públicos, la Unión Nacional de Educadores, la Confederación Nacional de Jubilados y las organizaciones afiliadas al Seguro Social. El referido decreto, el 571, también señala que para la designación de vocal de los empleadores deberán actuar las federaciones de industrias, comercio, agricultura y ganadería, construcción, pequeña y mediana industria. La elección de estos dos vocales deberá hacerse hasta, reitero, que la Asamblea Nacional reforme la Ley de Seguridad Social. Todos sabemos, Miguel, que el IES fundamenta su organización
y trabajo en los principios de solidaridad, de obligatoriedad, de universalidad, de equidad, de eficiencia, de subsidiariedad y de suficiencia. Sin embargo, de estos enunciados constitucionales y de orden legal que determinan la autonomía, así como la independencia del IERS respecto de los gobiernos, a lo largo de su historia, los multimillonarios fondos de propiedad de afiliados y jubilados siempre han sido amenazados y escandalosamente disminuidos por los intereses de la mala política, así como por sucesivas malas, deficientes administraciones. Yo estoy absolutamente de acuerdo en la necesidad en que se practiquen las necesarias auditorías de gestión para establecer las responsabilidades de estos dos malos sujetos que por 10 años están inmersos en el Consejo Directivo del Seguro Social. El sistema de seguridad social en el Ecuador transita por un riesgoso camino que le puede conducir a su insostenibilidad y a su quiebra. La quiebra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es la quiebra del país. El problema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no es un problema únicamente de afiliados, de trabajadores, de jubilados. Es un problema de interés nacional. Es uno de los ejes que debe importar al Ecuador en su conjunto. Es un asunto de prioridad de todos los ecuatorianos. Consecuentemente, aquí se necesita liderazgo político para afrontar y resolver con urgencia, doctor Gijón. Sin duda, el liderazgo político es fundamental. Sin este liderazgo no hay posibilidad de solucionar la multiplicidad de problemas gravísimos que arrastra desde hace muchísimos años el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y solamente asegurar el pago o la entrega de fondos por parte del Estado al IES no asegura que exista una gestión adecuada. El Seguro Social ecuatoriano necesita de una reingeniería integral, como lo ha dicho también el señor economista Pozo. Economista Mauricio Pozo, siendo importante y urgente resolver estos temas, primero, darle gobernabilidad al Seguro Social y segundo, acometer estos grandes desafíos que tiene, especialmente en el manejo de los fondos que tiene el seguro. ¿Cómo priorizar esto? Bueno, hay un trabajo que se realizó hace no mucho, donde se hace una evaluación de los principales problemas en materia de pensiones. Es un trabajo por técnicos, desarrollado por técnicos del Banco Mundial. Ahí hay una base sobre la cual se puede trabajar y eso habrá que extenderlo para el área de salud. Y en ese sentido yo creo que hay que armar un cronograma de acciones para que en un determinado tiempo se puedan cumplir todos los objetivos que se requieren. Fíjese algunos temas, Miguel. Esto ni siquiera es un tema solo de plata. Ni siquiera es un tema solo de plata. El promedio de permanencia de un paciente en un hospital de tercer nivel del Seguro Social como el Carlos Andrade Marín, de la ciudad de Quito, es de aproximadamente de 10 a 11 días. Fíjese. Ese mismo paciente en un hospital de tercer nivel en el sector privado, el promedio de permanencia es de 3 días. ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted podría, con un manejo mejor de rotación de pacientes y de atención, atender 2 pacientes más por cama y no necesita $1 más para eso. ¿Y por qué ocurren estas cosas? Por un problema de gestión, por un problema de administración. Si usted no cambia el espíritu de la administración y el rendimiento de los ejecutivos, esto no va a dar resultado. Primero está sobresaturado, por ejemplo, este hospital. ¿Por qué está sobresaturado? Porque obviamente hay problemas acumulados, como lo que citó Patricio Gijón, cuando se le
asignó la responsabilidad de dar atención de salud a los hijos de los afiliados hasta 18 años y no le dieron $1 al seguro para que se haga cargo de esta responsabilidad, y el número de pacientes pasó de 3,5 a 7 millones de personas. Imagínense, tienen que atender al doble de gente con la misma plata. Entonces, hay una serie de situaciones que hay que cambiar. Usted tiene sobresaturamiento en ocupación en el Carlos Andrade Marín y tiene subocupación en otros hospitales del seguro en otras ciudades. Entonces sí hay un problema de administración y de gestión que se puede mejorar sin necesariamente echarle más plata. Por otro lado, son 35,000 empleados. ¿Sabe lo que es manejar una institución con 35,000 personas donde no todos tienen funciones, responsabilidades, control de gestión, resultados? Y eso se presta para 1000 cosas, obviamente, porque eso da lugar a que se busquen perennizar en las funciones, por un lado, y los temas de corrupción que han sido muy repetitivos. Entonces, en esa línea, a mí me parece que lo actuado en materia del gobierno corporativo va en la dirección que corresponde, pero sí hay que buscar que estos nuevos representantes puedan iniciar, y lo antes posible, un proceso de reforma para poder ir cambiando todos estos temas que no creo que deban ser necesariamente secuenciales, es decir, hago lo uno y paso al otro. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden ir haciendo poco a poco y un redimensionamiento. Y para empezar, tener claro los números financieros del seguro, que eso siempre ha generado preocupación y dudas de realmente cuál es la situación, la auditoría externa que debe tener el seguro, el informe de riesgos que debe tener el seguro, la auditoría interna que también debe reportar, y aclarar también la parte del endeudamiento, porque también hay mucha confusión de la deuda del Estado con el seguro. A veces mezclan papas con peras. Hay distintos conceptos de deuda. Está la deuda con bonos, que es la deuda interna, que son más o menos 10,000 millones de dólares, que esa es una cosa. Está la deuda de salud, que ya hablamos, esa es otra. Está la deuda por el aporte del 40%, que es la otra. Es decir, tienen tratamientos distintos y hay que darle viabilidad futura a esto. Y eso no se hace sino con una reforma. Solo subir la edad de jubilación o que mañana le paguen el 40% por sí solo no va a resolver el problema. Lo que hará es dilatar un poco la fecha donde se empiecen a presentar los mayores problemas. Sin perjuicio de estas diversas auditorías externas que debe hacerse en el Seguro Social, economista Mauricio Pozo, también debiera auditarse lo que han hecho estos vocales salientes del Consejo Directivo durante su tiempo, y también limpiar el Seguro Social. Hay un reconocido miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social y que fue el primer delegado del presidente Guillermo Lasso al Consejo Directivo del IES, que duró solo 3 meses, el ingeniero Jorge Madera, conocedor del tema, que denunció que hay mafias en el Seguro Social y dejando de robar, lo dijo textualmente, dejando de robar, tanto se pudiera reencauzar el sistema de la Seguridad Social. Debiera limpiarse el Seguro Social porque más rápido se fue él que lo que denunció las mafias instaladas en el seguro. Es correcto, Miguel. La reforma incluye una depuración del personal. Como están las cosas, eso no se va a poder mantener. Y eso impide inclusive el éxito de los nuevos futuros funcionarios, porque esos grupos conspiran contra la gestión. Es más, les conviene que le vaya mal al funcionario que se hace cargo de la institución, porque así permanecen sus labores absolutamente cuestionadas. Hay que, en ese sentido, también pedir que se haga una investigación, una auditoría de la gestión. Deberían presentar ellos mismos también un informe de lo que han hecho, me parece, y sobre esa base que tengamos un poco más de claridad de los temas que probablemente no conocemos, porque lo que estamos discutiendo es lo que se conoce, pero ¿qué habrá por detrás que no sepamos ninguno de nosotros? Eso tendrá que irse destapando poco a poco. En cuanto a las reformas económicas y de los fondos, primero habrá que precisar, economista Mauricio Pozo, cuál es la realidad
a fin de proyectar, hacer esas previsiones, porque mucho se escucha, si es que esto no cambia, va a colapsar el fondo de pensiones en su momento, 3, 4, 5 años, igual el fondo de salud que casi está colapsado. Es correcto, son los dos principales, no son los únicos, pero son los dos principales en monto y hay que verle la viabilidad hacia adelante porque tenemos los problemas que hemos comentado. El tema del descalce entre los aportes y las pensiones, el tema de que si el día de mañana por alguna razón el Estado deja de aportar con el 40, el seguro no puede pagar pensiones. Si por alguna razón el Estado incumple el pago de intereses de los bonos que han adquirido, no puede pagar pensiones. Entonces es una institución que está viviendo al borde de la navaja. Además de eso, tiene una serie de activos que no le rinden nada el seguro y ahí están, botados. Yo recuerdo hace 20 años había como 1,000 propiedades y inmuebles. Muchas de ellas ni siquiera tenían los documentos de propiedad al día. Terrenos, casas, una serie de activos que ahí están y no le rinden nada al seguro, botados. Solo en la ciudad de Quito, pregunta usted cuántos terrenos de la seguridad social hay, que son terrenos baldíos metidos en la ciudad y que valen plata, porque obviamente están situados en plena ciudad. Entonces yo creo que todos esos temas son los que hay que ir puliendo para darle viabilidad a los dos principales niveles de prestación, que son los de salud y los de jubilación. Vuelvo con el doctor Patricio Gijón. De no desarrollarse esto que desde la experiencia nos han señalado, va a resultar difícil la sostenibilidad de este modelo de gestión del Seguro Social ecuatoriano, doctor Gijón. Sin duda, ese es el problema. El sistema de seguridad social en el Ecuador está directamente vinculado, Miguel, está directamente conectado, Mauricio, con la suerte de millones de ecuatorianos que entregaron sus mejores años de esfuerzo, trabajo honesto y sacrificado en favor del desarrollo del país y que a la hora de requerir una pensión jubilar ven amenazada precisamente esa opción y ese derecho. La situación de la seguridad social en el Ecuador hace relación a la fibra más sensible de una sociedad que no puede y no va a permitir su quiebra. Es inviable lo que está ocurriendo. Es algo desesperante advertir a cientos, a miles de pacientes con enfermedades catastróficas que tienen necesidad de que sus familiares o ellos mismos vayan a una farmacia particular para adquirir desde jeringuillas, tubos para exámenes de sangre, fármacos específicos, hasta gasas y agujas, lo que convierte en un verdadero adefesio a un sistema que únicamente ha perfeccionado redes de corrupción a la hora de enriquecer a irresponsables administradores personales. Nadie puede entender, Miguel, nadie puede entender, Mauricio, que un sistema que mensualmente tiene una gigantesca liquidez esté en una situación tan angustiante precisamente por la mala gestión, por la mala administración, por la politiquería que ha pervertido al sistema de la seguridad social ecuatoriana. El hecho cierto de aceptar como válido el inicio de una reparación institucional se ha dado inicio con la suscripción de este decreto ejecutivo 571, pero solo es el inicio. Aquí hacen falta una serie de elementos que tienen que ir construyendo una reingeniería integral que pase, sin duda alguna, por todo un examen que audite a las distintas administraciones y que le devuelvan al ecuatoriano, al afiliado, al jubilado, la confianza, la credibilidad de una respetable institución. Doctor Gijón,
la preocupación del afiliado, del pensionista, del jubilado, es la certidumbre. Y vemos, y de manera especial, de un tema al que recurre permanentemente quienes no tienen recursos, al sector de la salud. ¿Cómo responder con certidumbre frente a este panorama en donde no ha habido y lo que se ha ido de mal en peor? Con decisiones claras, oportunas, con una determinación política de recuperar la gestión eficaz de una institución que tiene liquidez. Mensualmente, cada uno de los afiliados tenemos que hacer un aporte, los patrones tienen que hacer el suyo. No es una institución que tiene problemas de iliquidez por la falta oportuna de entrega de esas aportaciones. Naturalmente, también se conoce que existe una cartera vencida que hay que saberla recuperar. En definitiva, hay problemas que hacen relación a una deficiente gestión, que está además vinculada, que está además con una suerte de una permanente línea horizontal que ha recorrido a lo largo de estos últimos decenios, y esta línea horizontal tiene que ver con la corrupción, de tal manera que es fundamental que todos los ecuatorianos tomemos como uno de los objetivos nacionales la recuperación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que la politiquería y la corrupción lo pretenden destrozar. Bien, al doctor Patricio Gijón, jurista, y al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, muchas gracias por participar en el análisis en la revista de Opinión Democracia de la realidad del Seguro Social, y de manera especial este hecho en coyuntura, el cambio de vocales tanto de empleadores cuanto de trabajadores, y que se ponga fin a esta mala hora que ha tenido el Seguro Social con estos dos delegados impresentables que han anunciado acciones constitucionales para continuar en los cargos a los que ya no representan a sus sectores. Muchas gracias a tanto a Mauricio cuanto a Patricio. Buen día, muchas gracias. Muy amables. Buscando la verdad, cerramos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, este jueves 6 de octubre. Ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a ustedes, gentiles seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy amables, les deseamos un feliz jueves. Muy buen día a todos. Inicio de espacio promocional y publicitario. Celebra cada ahorro como un gol con la promo ahorro mundialista de Banco Pichincha. Por cada $50